Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, el trabajo, viajes, vuestra familia, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas tanto, Géminis, que podría ser un alma, una llama gemela, una pareja que tengas, un ex o una persona desde hace tiempo que tú amas y quisieras saber qué te quiere decir si te tuviese frente a frente. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos, algún día lo comprobaréis porque yo la utilizo para mí misma y en privado y siempre nos dice la verdad con mucha exactitud. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros, el 1-1 que tanto veis, el 2-2, 3-3, pueden ser otros. Nos va a decir qué siente esta persona especial, quién va a llegar a tu vida, porque pueden ser también más admiradores, que haya alguien o varios nuevos. Y qué va a suceder entre vosotros, cómo vais a hacer para tener esta unión tan feliz en la tierra, porque el tarot nos da luz, es un camino que nosotros tenemos que seguir para encontrar nuestro destino, y algunos de ellos sí que están sincronizados con las estrellas, amigos. Quiero recordaros, Géminis, que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a comenzar sacando estas iniciales para vosotros y quiero que os detengáis pensando en la persona que amáis tanto, que visualicéis a quién queréis encontrar físicamente y de personalidad. Géminis, vamos a saber quién te ama. Géminis en el amor, Géminis. ¿Quién ama a Géminis? Estas iniciales en el amor, Géminis. Géminis van a ser estas, amigos. Tengo la N, la R, quiero entregarte muchas rosas y declaraciones como si fuera un caballero de copas. La amor, te echo de menos, estás conmigo. Y tengo la B, como si fueran nacimientos, bebé, la encarta de la emperatriz, amigos. Hay proyectos entre vosotros dos y una relación muy hermosa. Alguna vez esta persona hasta te ha podido negar con la N, pero se van a abrir vías porque tengo estas magníficas iniciales y lo que yo percibo. Decidme si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y ahora sacaré vuestro número de la semana, porque yo quiero que vuestros guías, que os alumbran, que pueden ser personas que ya no estén, pero sí su alma, alguien a quien queráis mucho, ángeles, arcángeles, ancestros, os digan qué número es para vosotros. Puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, como el 11-11 o el 2-2, o que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento o el día de vuestra boda. Géminis, este número para Géminis en el amor va a ser este, amigos, y es el número 7, amigos, un número muy espiritual que viene desde las estrellas, como el carro, Cáncer, abierto para vosotros un arcano mayor, o el 7 de bastos. Hay recompensas. Algunos momentos o tramos de vuestra vida han podido ser difíciles, pero las estrellas, y os lo he dicho cuando estaba tocando las cartas, también tienen proyectos y un destino para nosotros. Algunas cosas podemos cambiarlas y otras no. Hay una persona que te espera, Géminis, que puede llegar hasta ti con su coche, que trata de buscarte aunque estés en otros países. Con este número 7 vais a hacer de vuestra pasión, vuestros encuentros, un propósito de vida, porque el 7 se ilumina y está guiado por las estrellas. El 7, Géminis, puede que veáis esta cifra o algún número, secuencia que contenga el 7. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios y tanto amor, creyendo en vuestros sueños, porque yo no soy la persona que va a escribir vuestra historia, ni siquiera el tarot que os da iluminación y nos la da a todos nosotros, sino cada uno de vosotros que me escucha. Gracias a todos, os mando desde aquí muchísimos abrazos, que tengáis fe y esperanza. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura, que es también mi lectura porque mi ascendente es Géminis, amigos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, comienzo.
Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana? Géminis, dos cartas acaban de saltar juntas. La verdad, si asoma a vuestras ventanas, habitaciones, lugares en los que estéis ahora mismo, escuchadme bien porque tenéis la ley de Asunción y un as de espadas, como vosotros, Acuario, Libra y Géminis. Algo está a punto de ocurrir, Géminis, tú lo has soñado, vivido con esta persona, esperabas reencontrarte o que estar en pareja con tu alma llama gemela. Creed en vuestros sueños. Os he dicho que iba a ser una lectura muy divina con el número 7, las estrellas, como en el carro, donde hay un personaje que está sembrado de todas ellas, que avanza rápidamente y que no teme su impulso y que está en equilibrio. Y vais a empezar a visualizar y a creer en vuestro sueño desde vuestra mente, como si fuera el mago con esta ley de Asunción y Neville Goddard. Algo mágico ocurre, es un momento de creación cuando nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y nos dio tanta imaginación para perseguir nuestros sueños y de que lo tuviésemos realmente. Géminis, soñad como si fueses diosas o dioses de este planeta y hacer realidad todos estos sueños, porque hay algo que llega con este as de espadas desde muy lejos para romper vuestras propias creencias, miedos y límites que habéis tenido tal vez durante mucho tiempo con esta persona, con los sueños que queríais lograr. Puede ser algo también material, pero yo vengo, amor mío, si es hablando de amor, con estos huracanes tan salvajes desde los océanos más profundos, para declararte mi verdad y para decirte que yo también he estado asumiendo que somos almas y llamas gemelas, porque lo que está en nuestra mente vais a hacerlo real. Una persona que viene directamente hacia ti para hablarte como si fuera un gran tornado sobre el mar con vuestros signos, desafiaros a vosotros mismos como esta magnífica reina o diosa de vuestra realidad. La ley de Asunción, podéis encontrar libros de Neville Goddard si es que no lo conocéis o no lo aplicáis, o muchos vídeos en YouTube. Yo lo hago para mi vida y funciona, amigos. Igual que cuando estamos pensando en algo negativo también nos ocurre, la ley de Asunción se aplica también a lo positivo. Queréis a esta pareja, que esta persona llegue con todo este as, primero debéis de retaros a vosotros. Acuario, Libra y Géminis, comenzando vuestra lectura muy premonitoria porque sois Géminis, lo somos, y esta ley de Asunción tan grande, amigos, sed como el mago, cread desde arriba, desde la mente. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Géminis? Géminis, esta carta ha saltado casi muy lejos de la mesa. La quinta dimensión. Amor mío, estoy contigo. ¿Por qué te apuras algunas veces si los dos soñamos juntos? Nuestras mentes están conectadas telepáticamente y tú eres mi reina y mi diosa, mi alma, de nuestra realidad. De una realidad que sí existe, la quinta dimensión, donde una vez tú y yo estuvimos juntos como almas y llamas gemelas. Es una lectura, amigos míos, intensa de almas y llamas gemelas. Vosotros lo habéis sentido. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? Hay alguien que rápidamente ha estado dentro de tus sueños, dentro de tus noches mismas, has estado imaginando muchos momentos románticos con esta persona que se acercaba o estaba en la distancia, y has tenido, Géminis, que hacer muchos cambios en tu vida para convertirte en ese tornado, y ahora sí que es necesario. Géminis, el aire empujándote, la verdad saliendo a la luz. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara Géminis? Amigos míos, 2 cartas han saltado rápidamente. Algunos os habéis encontrado con esta carta de invisible. Tengo la carta de admiración, Géminis. Algo más, porque está cambiando vuestro mundo y destino en este momento. Aunque haya bloqueos entre tu persona, no te haya respondido. Y yo ya podía intuir con la N, no es. Pero se van a reconvertir en un sí, sí a lo que queréis a vuestra vida. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? Géminis, ese primer encuentro, el que marcó nuestra vida, la carta de la emperatriz en la base de la baraja, las bendiciones, amigos míos, los viajes secretos, los sentimientos que habéis estado esperando con esta persona, intervención, guías espirituales que están en esta lectura más que nunca. Mirad, amigos, todo lo que ha pasado con vosotros. Amor,
Yo te siento como esa primera vez que nos conocimos en persona, o algunos todavía en distancias y con los chats. Me encanta tu mirada y tu sonrisa, porque me pareces lo más puro que hay en esta tierra, con la carta de la emperatriz y el 3 de pentáculos, Capricornio. Te amo como la primera vez y quiero que tú vengas a mi mundo y formemos los dos juntos un gran imperio con la carta de la emperatriz. Amigos míos, se está comunicando por vosotros a través de vuestro chakra corona y del tercer ojo. Vais a hacer un ejercicio, aunque no esté escrito en ninguna de estas cartas, sino porque yo lo siento así. Vais a salir a vuestros balcones, terrazas y vais a mirar la noche llena de estrellas y asumiréis con esa ley de asunción que ya sois pareja y estáis unidos, porque además las bendiciones llegan, amigos. Los bloqueos, amigos, los mensajes no respondidos y que tal vez os impusieron un límite a vuestra persona. No creáis todo lo que veis. Los móviles podemos dejarlos con bloqueos, los WhatsApp o comunicaciones, pero no son para siempre. La comunicación telepática y de los sueños no se puede bloquear, aunque tu persona y tú hayáis estado alguna vez invisibles, que no lo sois. Como almas y llamas gemelas, jamás se puede separar o romper ese vínculo. Voy a traerte, amor, todas las bendiciones porque soy el 3 de bastos, Aries, y llego con noticias y muchos mensajes. Algunas personas vais a hacer muchos viajes con esta carta o estáis esperando que esta persona llegue a través de un medio, un coche o un barco, o estáis muy cerca del mar. Escuchad vuestra intuición y no tengáis miedo, vais a ser su bailarina, vais a bailar con esta persona. Mirad esas cartas, una pareja que está unida, se está abrazando y queriendo, y esta carta del 3 de bastos. Confiad muy bien en esa ley de asunción y tranquilos, porque está llegando, amigos. Soy el 3 de pentáculos, Capricornio. Yo te veo, amor mío, a través de las redes sociales, en tu trabajo, en lo que te has convertido. Estoy orgulloso de ti. Eres muy espiritual, Géminis, como esta carta, porque hay 3 personas que están trabajando a la par en una catedral. Dios mismo y todos los elementos de la tierra y vuestros espíritus están aquí reunidos para que sigáis avanzando y procreando, tanto con la emperatriz y este 3 de pentáculos. Si esperabais algo material, que os reconocieses en vuestro trabajo o alcanzar más fama y éxito, lo tendréis con esta carta. Es hora de que os vistáis de lentejuelas. Ya hasta vuestros ojos estarán pintados de purpurina. Una persona que te está mirando muchísimo y que se siente tan entusiasmado por lo que haces, Géminis. Soy tus ángeles, tus arcángeles. Voy a poner Capricornio en este 3 de pentáculos. Géminis, ¿lo habéis creído alguna vez, aun teniendo esos invisibles separaciones durante mucho tiempo? Vuestra persona está aquí, vuestros guías espirituales, puede ser San Miguel o San Rafael, algún ángel que os quiera muchísimo, que sea vuestro ángel de la guarda. Habéis visto tantos números, plumas, mensajes, sueños, telepatía. No dudéis de lo que sois como almas y llamas gemelas y de que vais a estar juntos con esta carta. Amigos, mucha intervención espiritual y os están protegiendo desde los cielos mismos. Tú eres mi emperatriz, mi reina, mi diosa, como en esa primera carta. Tienes un cabello, tus ojos, tus labios, todo me enciende de ti. Contigo soy capaz de parir, y algunos habéis tenido ya niños con esta persona, o ahora mismo me estáis escuchando y estáis embarazadas. Vais a seguir con una vida llena de entusiasmo y de muchos milagros con esta carta de ángeles, porque tenéis esta protección divina y para tu persona sois la misma emperatriz o emperador. Arcano mayor número 3 con Libra, Tauro, mucha sensualidad. Es alguien que ama muchísimo la belleza, que le encanta la estabilidad, tener un hogar muy firme, tranquilo, y que cuando está con vosotras o vosotros pierde hasta la noción del tiempo, como en este primer encuentro. Es alguien a quien le gustan mucho los detalles de la casa, la decoración, tenerlo todo a punto, muchas flores, salir a la naturaleza. Tengo la influencia de Tauro y de Venus aquí, Libra. Puede que tengáis estos signos también en vuestra carta astral o lo sea vuestra persona. Voy a colocar aquí Libra y Tauro en la carta de la emperatriz. Y amigos, te amo como la primera vez que te vi. ¿Cuál fue ese primer encuentro? Quiero que me lo digáis en comentarios. ¿Qué día os conocisteis? Porque, amor, sigo recordando aquel primer instante en que tú y yo rompimos esa barrera, nos conocimos, puede ser a través de internet, una cita a ciegas, o que esta persona ya era conocida tuya, Géminis, y en cuanto la viste pensaste, es mi alma, me llama gemela, ¿por qué me siento tan atraída hacia ti? No puedo dejar de pensarte, pero sobre todo de mirarte. Son tus ojos los
los que más recuerdo y donde tus pupilas se encienden y agrandan cada vez que estamos juntos. Le haces latir muy rápido el corazón a esta persona, Géminis, y se siente muy enamorada de ti. Fue un flechazo con esta carta del primer encuentro. Quiero amarte como la primera vez. Una persona, Géminis, que está en tu vida o que va a regresar, que es muy ardiente en cuanto se refiere a los sentimientos y también muy pasional, porque tengo aquí la sensualidad de Tauro, amigos. Y vamos a saber ahora qué más nos quiere decir esta persona en secreto. ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona, Géminis? ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona? Niño interior, también ha sufrido mucho por traumas pasados. ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona, Géminis, y guarda dentro de su corazón, Géminis? ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona, Reina de Copas? Amigos míos, eres su pareja, su emperatriz, su esposa, su esposo, quiere tenerte como su igual. Estoy sintiendo en ti y en mí algo que es trascendente, muy mágico, espiritual y que yo no puedo explicar. Estás soñando conmigo, amor mío, en la base de la baraja. Preocupación, te estoy mirando y muchas sincronicidades. Amigos, tengo una persona que tiene muchísimas ganas de hablar. Nuevo comienzo, quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. As de Copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Como esa primera vez, rescatemos nuestro momento, hasta de las vidas pasadas. Señales, estoy viendo sincronicidades que me recuerdan aquí. Números, amigos míos, el 11-11, el 2-2, hay números en particular que está viendo esta persona y sueños contigo. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Eso es lo que estoy haciendo, amor. El 3 de Pentáculos. Mientras que tú estás trabajando, puedes tener una web, un sitio muy social que tú compartas. Esta persona en secreto o porque tú lo sepas, Géminis, te mira y quiere escribirte. Como el paje de espadas. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Hablo también para almas y llamas gemelas. Con la carta de ángeles, 3 de Pentáculos, la emperatriz, bendiciones. Todas ellas me hablan de llamas gemelas también. Niño interior. Arrastro el dolor de mi infancia, proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Y lo has hecho pidiendo mucha intervención espiritual. Reina de Copas. Cáncer, la vidente del tarot. Nunca había creído en las llamas gemelas. Lo tenemos aquí, amigos. Pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Esta persona sueña muchísimo contigo cuando se va a dormir. Se despierta con tu recuerdo. ¿Por qué no estoy contigo, amor? ¿Y por qué sueño? ¿Por qué recibo mensajes de ti? Veo números y ha tenido que escuchar lecturas o hacerlo a través de internet, libros, personas que sean almas llamas gemelas. Esto es lo que te quiere decir que también ha sido siempre su pareja. Con la Reina de Copas, no importa el tiempo que haya pasado o si ha estado con otras personas o se haya podido casar o separar. Tú eres su emperatriz con estas cartas, amigos. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Géminis, sobre esta persona. Géminis. ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses, Géminis? Géminis, yo soy el as de pentáculos, amor. Mi alma está cerrada aquí en esta moneda porque yo quiero tener mucho más del mundo con el as de pentáculos, representándome a todo el mundo material, las casas, las finanzas, los viajes, los coches, pero sobre todo quiero entregarte esta nueva oportunidad desde los cielos. Hay una intervención espiritual de vuestros guías asomándose a vuestra vida para que cumpláis ese destino y estéis juntos los dos. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? Ya sabemos que regresa o que va a estar con vosotros muy materialmente, con una relación sólida. Algunos os vais a casar o ya los tuvisteis con la carta de la emperatriz y Reina de Copas. Tenéis hijos o queréis tenerlos. Sois muy maternales, siempre cuidáis a otros, estáis sanando no solamente a vuestra persona sino al mundo con esta reina. Y mantenéis todo el mal que haya guardado en una caja secreta. No queréis que nadie sufra. Géminis, ¿qué siente esta persona especial? ¿Qué le depara Géminis en el amor? Mirad, Géminis. Tengo esta carta que voy a dejar porque es para vosotros, de las almas y llamas gemelas y en la base de la baraja. Hay algo que se está acercando, amigos. Yo sentía que esto era para vosotros. Y el caballero de espadas es Géminis, amigos. Mirad, 4 de bastos, yo soy el rey de bastos. Están mis piernas hasta con escalofríos, amigos, de todo lo que estoy sintiendo.
porque yo sé y entiendo el camino de las llamas gemelas. As de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Querrías casarte conmigo? Ser mi reina de copas, mi emperador, mi emperatriz, estar en nuestro hogar, fundar algo para el resto de nuestra vida, amor? Porque mira, algunos llevaréis gafas. Ha habido muchas preguntas que están sin responder y esa carta de invisible. Hay móviles, llaves inglesas, porque amor, podemos hasta reparar nuestra relación. Estrellas fugaces, amor, como el número 7 que nos acompañan. Corazones que alguna vez se rompieron y que antes, cuando habéis visto que han saltado ciertas cartas, estaba el 3 de espadas. Yo sé que algunos habéis sufrido, llorado muchísimo por esta relación o por no tener todo el amor que vosotros queríais. Pero ahora, Dios, vuestros guías os abren el As de Pentáculos, que es lo primero que creó Dios en el mundo para que fuésemos felices. Y si lloramos, sufrimos y tenemos tiempos que sean difíciles, es para crecer y aprender. No siempre vamos a estar en llanto, amigos. As de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Se acerca con la materialización. Amor mío, yo soy un rey de bastos. Es una persona fogosa que le encanta salir, las relaciones sociales, que llama mucho la atención, se siente más joven aunque tenga 50, 60 o 70 años. Soy el rey de la fiesta, amor. Y he comprado unas lámparas maravillosas, soy muy excéntrico en ocasiones, lo sé, y tengo unas ideas tan inventivas y yo me guío por mi gran intuición y por eso recibo estos mensajes que tú me envías y mutuamente estamos siempre conectados, como con el rey de bastos. He mirado siempre hacia nuestro pasado con el 4 de bastos, las llamas gemelas y lo que fuimos en otras vidas. Algunos habéis soñado con vidas pasadas o habéis hecho regresiones con estas cartas. Yo soy Leo, estoy brillando con el sol. Mira, he hecho de mi vida un gran espectáculo y hay muchas personas que nos están viendo en este momento sentadas. Abrimos los telones, amor, deja que yo te suba porque vas a ser mi invitada especial. No, vas a ser mi reina. El rey de bastos, una persona que ha podido estar con otras, hasta seducirlas, flirtear mucho en su vida, ha tenido que conocerte para romper sus hábitos y creencias. Eras tú, o tú, mujer u hombre, a quien tenía que encontrar. Leo, en este rey de bastos tan apasionado y salvaje, amigos. Yo soy Géminis y soy el 4 de bastos, las llamas gemelas. Amor mío, en algunos casos habéis estado separados por mucho tiempo de esta persona, no pudiendo entregar tantos sentimientos o estando entrelazados en este vínculo matrimonial y eterno, porque aquí no solamente hablo de estar cumpliendo, entregando votos matrimoniales y firmando acuerdos. Lo más importante es nuestra unión como almas y llamas gemelas ante el mundo y ante Dios. Por eso clavaremos 4 bastos, un palio nupcial, sin que nada nos tape del cielo. Yo no tengo miedo a amarte, amor. Soy tu caballero de espadas. Soy Géminis. Y llego muy desafiante con ese as de espadas también y con nuestra casita rodante, flotante o móvil, porque Géminis vais a empezar a hacer cambios muy grandes en vuestra vida desde la primera carta y yo siento que algunos vais a trasladaros a otra ciudad, esta persona va a llegar o vais a cambiar de domicilio, otra casa nueva con esta persona, porque yo vengo a ofrecerte, como el as de Pentáculos, el mundo, que tú y yo estemos en una sorpresa continua con el rey de bastos. Siempre va a haber mucha alegría, diversión, es una persona a la que le encanta disfrutar, pero sobre todo hacerte muchísimo reír, Géminis, y tú también a él, y los dos juntos, como esta carta y el rey de bastos, os hace sentir muy jóvenes. Algunos podéis tener 70 o 80 y pensar que todavía podéis como 20 años, y esto es cierto, amigos míos. Nunca perdemos el idealismo, la juventud y las ganas de amar. Voy a venir con nuestra casita, amor. Somos dos, siempre lo fuimos juntos. Hay muchos misterios, palabras que nos quedaron por hablar. Yo voy a sacar este dragón. Ahora sí que voy a escupir fuego y lo necesito para que incendie todos los fuegos y todos los terrenos que deben de quedar áridos, porque yo tengo que avanzar. Dejemos el pasado atrás y celebremos nuestra unión con el 4 de bastos, que es Aries. Me siento tan vinculado a ti, te amo tanto, quiero darte besos, cariños, abrazos, enroscarme como si fuera una especie de mirada, amigos míos, de dragón, de erizo, amigos. Y quiero entrar en estos bosques que ahora serán espesos con mucho verde y luz del sol para estar junto a ti y hasta con lunas de miel, amor mío. Vayamos juntos a cualquier sitio porque quiero ser lo que tú quieras para ti. Quiero hacerte feliz
y que encuentres en otros lugares, pueden ser países o sitios muy exóticos que tú hayas pensado, Géminis, que sean tan románticos entre nosotros dos y que logre sorprenderte. Es una persona, Géminis, que va a llegar con unas noticias, mensajes mucho más rápidos de lo que tú te piensas, con este caballero de espadas que arrasa, mira, hasta con los coches, se apoya en lo que tiene en la tierra para desafiar lo que tiene, levantarse con su gran casa, su hogar, el as de pentáculos y venir a entregártelo todo, porque tú eres todo para esta persona. Géminis, vas a estar enlazándote o en unión con tu alma llama gemela, recibiendo muchas noticias. Algunos se romperá la comunicación, se abrirá con esta carta de invisible y el caballero de espadas, que os dice que os levantéis también y que creáis, que ahora sí que tenéis que coger fuerza en vuestra vida y creer en vuestras pasiones. Se acerca con muchos mensajes y comunicaciones, llegadas, viajes, aclaraciones, y luego vais a tener como si fuera un gran noviazgo o una declaración de amor eterna, y si vosotros os queréis casar como en este 4 de bastos, hacedlo. Si es vuestra pareja, vuestra alma llama gemela, entonces es vuestro destino y vuestros guías espirituales os lo dicen. Serás mi esposa o mi esposo, aunque no estemos casados siquiera. Desde vidas pasadas tú eres todo, mi sol, mi belleza en la vida, y me encantas. Y hasta haces amor que yo me encienda, no me gusta verte con alguien más. Esto es lo que piensa vuestra persona. Decidme, Géminis, en comentarios quién es este amor tan grande, a quién esperáis en la vida, porque se pone una casa en marcha, amigos míos, y las casas nunca están paradas en algún sitio. Podemos cambiar de vida rápidamente. Todo también es como una especie de rueda de la fortuna, amigos. Da vueltas muy interesantes y ahora lo va a hacer para que cumpláis vuestro designio divino. Muchas gracias, activad la campanita, dejadme todos los comentarios que deseéis, suscribíos, poned un like para que esta lectura tan hermosa llegue a más personas y que confíen en sus guías, y que lo que tenemos aquí en la tierra también es para disfrutar, amigos, no solamente llorar, lágrimas, no es así. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, ser tan hermosos, creer en vuestros sueños, amigos. Yo lo deseo para vosotros, emocionaros, estar listos para lo que tiene que suceder, porque cuando se nos eriza la piel, Géminis, como en la ley de Asunción, entonces comienza la manifestación. Muchas gracias a todos, sed muy felices, pasad una gran semana con vuestra familia, las personas que más queráis, amigos. Voy a colocar aquí vuestro signo, merece la pena que la ponga en esta casa que me encanta, y en este 4 de bastos, Aries, una celebración, ese gran abrazo como el primer encuentro, es lo primero que quiere hacer esta persona, verte, abrazarte y besarte muchísimo y decirte, cariño mío, cuánto tiempo he estado sin ti y necesitaba estar contigo. Gracias a todos, pasad una feliz semana, decidme en comentarios todo lo que deseéis, si veis el número 7, alguno en particular, o el 11-11, amigos, porque aquí hay muchas cartas que nos hablan de llamas gemelas. Gracias a todos, sed muy felices y nos veremos en la siguiente lectura, Géminis.